Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 83. Obras de reconstrucción. Favorece a Sión en tu benevolencia. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Salmo 51:20. Y lo que iba a durar un año, por culpa de los hallazgos arqueológicos, se convirtió en 4 años aproximadamente de tener albañiles en casa. Hay una carta de la Madrecita, 4 años después de que se iniciara la reconstrucción, en 1996, donde escribe: Aún no se ha terminado la casita. Aunque la reconstrucción se hizo en forma ordenada y todo lo referente a la arqueología haya afectado demasiado en costos y tiempo, no dejaba de ser cansado para la Madre General, que como pudo, organizó junto con sus consejeras que la Casa General siguiera funcionando con normalidad. La vida ordinaria, en aquel reducido espacio, no afectó en los horarios ni el trabajo de las que nos habíamos quedado, pues fue necesario repartir en las otras casas a varias hermanas. La misa se seguía celebrando cada día. Ahora en la improvisada capillita, nuestro mini comedor temporal nos ayudaba a tener un ambiente aún más de familia. La Madrecita se mantuvo serena y muy ecuánime, como siempre, apoyando en lo que podía de acuerdo a sus actividades. El trabajo en el jardín no se detuvo. Había que seguir cuidando los árboles, podando el pasto, luego, según la temporada, ya sea cortando la uva para hacer el vino o las aceitunas para hacer el aceite de oliva, recolectando las alcachofas, etc. Y como había albañiles que todo lo dificultaban y al no haber espacio para más hermanas, fue necesario contratar a un joven polaco como jardinero, muy trabajador y respetuoso. La madre lo quiso ayudar para que mejorara su estadía en Roma. Así pudo rentar un pequeño departamento en vez de vivir bajo los puentes, le pagó un sueldo justo y le ayudó a que comprara un carrito de medio uso. Cada que podía, y sobre todo cuando se le daban los alimentos, la madre aprovechaba para platicar con él y catequizarlo. Le ayudó incluso a regularizar sus documentos y permiso para trabajar en Italia, contratándolo formalmente como empleado. Así era la Madre María Teresa Botello, siempre procurando hacer el bien y enseñando con el ejemplo. Con todo lo que tenía encima de trabajo, la madre siguió con sus tareas habituales, que ya eran demasiadas. Además, prácticamente cada semana se reunía con el ingeniero De Santis, encargado y asesor de la obra, con el ingeniero Morandini, dueño de la compañía constructora, y con el arquitecto Starachi, para aclarar las dudas y ver todo lo referente a los planos y arreglos o adaptaciones que se proponían. Se descubrió además que el techo estaba en muy mal estado, en especial la parte correspondiente a lo que ahora es la capilla. Viendo que se tenía por fuerza que quitar el techo, se aprovechó para levantarlo un poco más de manera que se pudieran aprovechar los espacios en la segunda planta, y sin que afectara a la estructura original exterior, como indicaba la ley. Esto permitiría que quedara una capilla amplia y bonita, con su coro, y las oficinas pudieran ser más funcionales. Claro que hablar de todos los detalles de construcción lo haría muy bien la hermana que estuvo al frente encargada de todo. Ella es una arquitecta muy capaz y captó muy bien lo que la Madre General deseaba, así que se convirtió en un gran apoyo para la reconstrucción de la casita. Pero la pobre madre solo veía que el costo de la reparación aumentaba con el pasar de los meses y que no se avanzaba. Esto le preocupaba demasiado, y aunque no le quitaba la paz y la confianza en Dios, sí afectó su salud. Al mismo tiempo de que fue necesario reconstruir la casita, llegó el momento de pensar en adecuar la casa de peregrinos de Garampi para el próximo jubileo. Faltaban 4 años, pero sin dinero, todo es más lento, y la ley obligaba a que estuviera todo renovado para antes del año 2000, de lo contrario se tendría que cerrar. La madre solicitó una cita en la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede con Monseñor Franco Croci para ver la forma de obtener algún apoyo para la reconstrucción de la casita y de la casa de Garampi. Ella trataba en lo posible de conseguir ayudas, pero no siempre obtuvo respuesta positiva. Sin embargo, la Madre María Teresa Botello no se desanimaba, porque ella confiaba ciegamente en la divina providencia y sabía que de alguna forma llegaría la ayuda, aunque fuera poco a poco. No se olviden de pedir por mí para que solucione el problema de nuestra casita, a la que todas queremos tanto,
por tener en ella los restos de nuestra amada Madre Fundadora. Dentro de sus actividades en casa, la Madre General tenía la de cuidar y podar los rosales. Algunos habían sido plantados directamente por nuestra Madre, y de esos primeros se habían multiplicado gracias a los cuidados de la Madrecita. Cuando ella se iba de viaje, dejaba encargados sus rosales a una de nosotras, dándonos las instrucciones específicas de dónde y cómo podarlos, las veces que se debían regar, el cuidado de la tierra, etc. Y a su regreso de viaje, verificaba que los hubiéramos cuidado bien. Ella sabía de plantas y árboles, conocía el tiempo de poda de cada uno y los cuidados que éstos requerían. Sus conocimientos los traducía en hermosos mensajes en sus cartas. Todo es gracia y así lo tenemos que ver, porque de esos pequeños detalles, de esos vencimientos, de esas humillaciones, es de lo que está formada esa escalerita que te llevará a la santidad. Toma en cuenta que un pequeño árbol va necesitando de ese viento que lo mueve y que a las veces hasta parece que lo arranca. ¿Y sabes para qué lo necesita? Justamente para afianzar sus raíces. Y entre más fuerte es el viento, más se van fortaleciendo. Por eso Dios, que es toda sabiduría, ha creado distintas clases de árboles, arbustos y plantas según su situación geográfica, de la altitud, del clima, etc. Lo mismo es con el alma misionera. Tiene que ser forjada con esos pequeños vientos, según lo permita el Señor, para que el día de mañana pueda ser capaz de resistir incluso un huracán. Y un verdadero huracán se desataba en la querida región de México. La superiora regional de esa enorme región, la más grande de la congregación, había provocado una verdadera crisis entre las hermanas, sobre todo en la casa madre, pero también en otras comunidades, y acabó por salirse de la congregación, dejando muchos problemas y malos entendidos entre las hermanas, invitando inclusive a algunas a salir con ella. Muchas misioneras clarisas salieron en aquellos meses, y era natural que la madre quería ir de inmediato, pero no siempre se puede hacer lo que uno desea. Ya había enviado a las consejeras generales meses atrás, y estaba la hermana vicaria general allá. De inmediato se nombró una nueva superiora regional para México, pero la madre necesitaba ir personalmente. Muchas hermanas le pedían hablar exclusivamente con ella. La madre tenía mucho trabajo, pero debía preparar su urgente viaje a México, donde le esperaba una gran actividad para consolar a las hermanas y reconstruir aquella región. No estaba segura si el tiempo le alcanzaría para aprovechar y visitar también a la región de Costa Rica, pero en sus planes tenía toda la intención de ir. Antes de partir necesitaba dejar una serie de pendientes arreglados, entre ellos lo referente a la reconstrucción, ya que estaría varios meses fuera de Roma. Volvió a citar al ingeniero De Santis y al ingeniero Morandini, junto con el arquitecto Starachi, para ver y para aprobar algunos planes de los que había solicitado modificaciones. La madre quería que de alguna forma el sarcófago de nuestra madre quedara incluido en el proyecto de la capilla, pero a la vez, ya que aún no era beatificada, tenía que quedar separado de la capilla. También había solicitado que la capilla tuviera ingreso independiente por la sala, y también que hubiera una puerta hacia el patio que une al comedor, de manera que cuando tuviéramos alguna misa especial, las personas pasaran directamente a la capilla sin ingresar a la centralita ni a las oficinas. En todo pensaba la madre, tenía una mente muy inquieta que abarcaba demasiado. Igual estaba pensando en cómo quedaría la capilla, las oficinas, la secretaría, que las perreras. Todo lo planeaba y lo discutía con los ingenieros. De igual forma el material que se usaría para el techo de la capilla, que deberían ser unas enormes vigas de madera tratada, así como el terminado de toda la casa, etc. Y así era en la vida espiritual, veía a Dios en cada detalle, en cada persona y hermana. Para ella, todos tenían la misma importancia. Le preocupaba el camino espiritual de cada hermana que Dios había puesto bajo su guía. Para ella no había diferencia entre una u otra, incluso si veía que una iba por un camino no adecuado y no podía acercarse a ella por medios humanos, recurría a la oración ante el Santísimo con mayor intensidad.
Las que vivíamos en la casita ya sabíamos que cuando la madre nos pedía oración y sacrificio por una hermana de la que jamás revelaba su nombre ni la comunidad o país donde estaba, se trataba de una situación que afectaba su corazón materno, que deseaba a toda costa que se salvara su alma y su vocación. El 26 de junio de 1996 fue la clausura del proceso diocesano de beatificación de la Madre María Inés en Roma. Nuevamente el cardenal Camilo Ruini celebró la misa y felicitó a la Madre María Teresa por la rapidez con la que se estaba llevando el proceso. Él estaba seguro de que el milagro por intercesión de la sierva de Dios se presentaría pronto. Pero el milagro más importante era que toda la familia inesiana siguiera creciendo, agregó el cardenal Ruini. A este punto, la Madre General aprovechó para platicarle que el Santo Padre Juan Pablo II había recibido a los sacerdotes diocesanos que se alimentan de la espiritualidad inesiana, cosa que agradó al cardenal, pues admiraba ese amor y respeto hacia los sacerdotes que tenía la Madre María Teresa Botello. Tantas emociones, preocupaciones y trabajo afectó por enésima vez la salud de la madrecita. De nuevo la cardióloga Sandrick se vio obligada a frenarla un poco, con la amenaza de que, si no se notaba mejoría, quedaría suspendido el viaje a México. La madre no podía dejar de ir a México. La situación tan crítica ameritaba su presencia maternal insustituible, y estaba ella dispuesta aún a dar su vida, si con ello salvaba a cada hermana de esa región. Cancelar todo sería muy dañino, por lo que se propuso bajarle al ritmo de trabajo con el fin de mejorar un poco su salud. Pasó unos días un poco más tranquila, y digo un poco, porque no podía dejar de contestar cartas y de dar respuesta a las diferentes necesidades de la congregación. Cuando la madre visitaba las diferentes regiones, no es que descuidara su trabajo, todo lo urgente lo iba resolviendo desde donde se encontrara, siempre en unión con sus consejeras. Con todo, la cardióloga le prohibió quedarse en la Ciudad de México por la altura de esa ciudad. Era la condición para permitirle que viajara a Cuernavaca. Ya de por sí sería un viaje que seguro le iba a afectar al corazón. En esta ocasión y por diversas circunstancias, se creyó prudente que yo no acompañara a la madre, pero la condición era que la estuvieran continuamente checando y se le aplicara sus sueros intravenosos. Además, la hermana arquitecta iba también a viajar a México y yo me tenía que quedar vigilando los trabajos de reconstrucción que se realizaban en la casita, y por si algo se les ofrecía a los ingenieros. Preparar un viaje de la Madre María Teresa Botello no era fácil. Tenía que pensar en que no le fuera a faltar sus medicinas por el tiempo necesario. Y si se trataba de meses, tenía que organizarle de preferencia sus pastilleros para al menos el primer mes, y anotándole todo en perfecto orden, para que la consejera que la acompañaba le ayudara a preparar sus complicados pastilleros semanales. Además, había medicamentos que llevaba para emergencias. Esas llevaban las indicaciones de la cardióloga en recetas separadas. Por si fuera poco, como una buena madre, siempre compartía su medicina. Así que llevaba además un botiquín aparte con medicinas de las que podía compartir y le anotaba detalladamente en qué casos y cómo aplicarlas. Eso a ella le encantaba, pero a mí me causaba un dolor de cabeza, porque sabía que le harían falta. Pero ¿cómo limitar la generosidad de una madre?